Estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la importancia y la necesidad de un Estado que exista como una entidad que regule la convivencia entre los individuos. Hablamos también de la importancia del Poder Judicial como una salvaguarda del Estado y cómo la debilidad o la ausencia del Poder Judicial puede causar la ruina de una nación. Y hemos encontrado en la Biblia, particularmente en Romanos capítulo 13, lo que algunos llaman el monopolio del uso de la fuerza, o yo lo llamo la base del poder civil, que es en el fondo la autorización que de alguna manera Dios le da al Estado para usar la espada para mantener la ley y el orden. Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del canal No Soy Canuto y hoy continuamos hablando del Estado y de la Biblia, del cristianismo y la política, de cómo nosotros los cristianos tenemos un rol importante en la política y cómo en la Biblia hemos encontrado claves que nos ayudan a seleccionar de mejor manera a quienes deben gobernarnos. Y ya que hemos extraído de la Biblia primero la necesidad real de un Estado, segundo, leyes fundamentales que permitan regular la convivencia entre los seres humanos y en tercer lugar la necesidad de un sistema judicial puro y limpio, la pregunta que nos viene a continuación es ¿hasta dónde debe llegar el tamaño del Estado? Porque claro, si existe un Estado, la pregunta es ¿hasta dónde debe llegar? Porque claramente puede darse el caso, y de hecho se da, de que el Estado empieza a pasar leyes y leyes y leyes que van regulando cada vez más la vida de los individuos y de repente empieza a meterse en cosas como incluso íntimas de las personas. Entonces la pregunta que surge es, ¿esto debería estar permitido? ¿Es correcto que el Estado esté regulando hasta niveles asfixiantes la convivencia entre los seres humanos? Primero que todo, recordemos que el primer principio que extraemos de la Biblia es el de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Sabemos que el ser humano está de alguna manera corrompido por algo que se llama el pecado, que es un estado de rebelión en el cual nos rebelamos contra Dios y buscamos siempre satisfacernos primero nosotros mismos antes que los demás. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Estado sí o sí está conformado por individuos. El Estado no es una entidad supragaláctica que bajó del cielo a regular la convivencia humana, sino que es una entidad que está conformada por individuos que finalmente regula la convivencia de individuos. Por lo tanto, el Estado no está exento de la contaminación del pecado. Así que, del mismo modo que existen leyes que regulan la convivencia de los individuos, recordemos por ejemplo 4 de los 10 mandamientos que regulan convivencia entre individuos, también deberían existir leyes que regularan la convivencia, entre el Estado y los individuos y la población. De hecho, muchos países contienen una ley o carta fundamental que regula justamente la relación entre el Estado y los ciudadanos. Esa ley es conocida como Constitución. Hoy en Chile es una palabra que está de moda porque se está justamente cuestionando la Constitución que actualmente tenemos y se está discutiendo si debiéramos cambiarla o no. Y justamente es importante que nosotros los cristianos conozcamos que la Constitución corresponde justamente al contrato que existe entre la ciudadanía y el Estado. En el fondo, la Constitución es la ley que regula el poder del Estado. Así que si tenemos en cuenta la naturaleza pecaminosa del ser humano y que esta naturaleza pecaminosa efectivamente contamina al Estado, tenemos dos situaciones de borde con respecto al Estado. Y tenemos que tener ojo en qué es lo que podría pasar. Porque por un lado, ¿qué pasa si el Estado crece hasta regular todos y cada uno de los aspectos de la vida humana? ¿Qué pasaría si un Estado constituido por personas caídas, pecadoras, tienen un poder total y absoluto sobre cada aspecto de la vida del individuo? ¿Qué es lo que pasaría? Probablemente transformarían al individuo en esclavo del Estado, ¿cierto? Es probable. Por el otro lado, tampoco podríamos permitir que el Estado desaparezca por completo, porque ya sabemos que el ser humano inmediatamente, al verse libre, en completa libertad, entre comillas, va a caer víctima de sus propias pasiones. Y finalmente terminaríamos en un todos contra todos, en una anarquía donde solamente sobreviviría el más fuerte.
Y de hecho, los dos casos ya los hemos visto. Por un lado, cuando el Estado crece y crece y crece, se llega a lo que se llama totalitarismo. No sé si les suenan nombres como Hitler, Mussolini, Mao, Stalin, Kim Jong-un, Fidel Castro. Personas que se han adueñado del Estado y finalmente ellos mismos se autoasignan un poder total que termina en una persecución a sus propios ciudadanos y finalmente en un Estado opresivo que quiere regular cada aspecto de la vida. Por el otro lado, cuando el Estado está ausente, también tenemos ejemplos de que cae en una anarquía total y finalmente no hay posibilidad de desarrollo, no hay posibilidad de que las personas puedan emprender sus proyectos de vida. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó en Libia cuando cayó Gaddafi. Finalmente era un caos total y nadie podía desarrollarse. Hoy en Chile, en mi país, se está dando el caso de que el Estado está ausente en ciertas regiones y no está poniendo orden. Y se está dando lugar poco a poco a una anarquía en que las personas están haciendo lo que quieren. Y finalmente aquellos que quieren progresar, que quieren hacer un emprendimiento, que quieren quizás dar trabajo o simplemente quieren vivir tranquilos, no lo pueden hacer. Descartemos los dos bordes. No puede haber un Estado totalitario. Definitivamente, si somos cristianos y somos sabios y entendemos estos principios, no podemos permitir, mediante la democracia, que lleguemos a un Estado totalitario. Por el otro lado, tampoco podemos permitir que haya una ausencia total de Estado. La Biblia nos lleva a un punto intermedio y tiene algo que decirnos. Voy a leer un pequeño pasaje de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 17 en adelante. Fíjense que es interesante lo que dice. Dice, el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Qué interesante, porque claro, está hablando obviamente en un contexto antiguo del rey, de hecho en una época en que Israel no tenía rey, esto fue en la época de cuando estaban dando los 10 mandamientos más o menos, pero ya hablaba de que el rey no debía acumular grandes cantidades de riqueza, ni grandes cantidades de oro, ni una caballería muy grande, ni hacer volver al pueblo a ciertos estados previos. En el fondo, establece algo que por extensión, digamos, se aplica a los estados modernos, que en el fondo el Estado no debe crecer y crecer y crecer, ¿se entiende? Y luego, en el libro de Proverbios, leemos lo siguiente: con justicia el rey da estabilidad al país, cuando la abruma con tributos, lo destruye. Otra cosa que yo encuentro súper interesante, porque en el fondo habla, si conectamos estas dos, primero que el Estado no debería acumular mucha riqueza, segundo que no debería abrumar al pueblo con tributos, es decir, con impuestos, nos va más o menos quedando claro que la Biblia apunta a que el Estado no debe ser tan grande. ¿Por qué? Porque si un Estado crece, obviamente va a necesitar más impuestos. Por lo tanto, la única forma de que el Estado no abrume al pueblo con tributos es que sea pequeño, que sea reducido, que sea eficiente. Que en el fondo los pocos recursos que llegan sean administrados correctamente. De hecho, cuando leemos la historia de Israel y vamos avanzando en la época, llegamos al rey Salomón. Todos conocen a Salomón y conocen la historia del juicio de Salomón, que era el rey más sabio de todos. Pero Salomón, a pesar de su sabiduría, también cometió errores y errores grandes. Y cuando vamos leyendo cómo fue el reino de Salomón, nos damos cuenta que él acumuló enormes cantidades de oro, enormes cantidades de riquezas, tuvo muchas caballerías, tuvo una gran cantidad de soldados y un estado tremendamente grande. A tal punto que al fin de su reinado, cuando él muere y su hijo hereda el reino, eran tantas las cargas tributarias y de trabajos forzados, porque en esa época el rey podía tomar porciones del pueblo y hacer trabajos forzados, que lo primero que hizo la delegación del pueblo cuando salió este nuevo rey fue decirles: por favor, aliviennos la carga y bájenos los impuestos. El rey, bueno, por razones que están fuera de acá, pero el rey finalmente no quiso hacer eso, sino que aumentó la carga tributaria sobre el pueblo y provocó una rebelión que finalmente llevó a la división del reino de Israel. 10 de las 12 tribus se separaron definitivamente del reino y de ahí en adelante son dos reinos paralelos e independientes, que muchas veces se hicieron la guerra entre sí. En otras palabras, se cumplió exactamente lo que dice el proverbio. Ahora bien, lo que sí quiero destacar aquí
es que este principio de un Estado pequeño con pocos tributos corresponde más a un principio de sabiduría que a un mandamiento. Y de hecho, hoy en día existen medios, tecnologías y técnicas que permiten optimizar el uso de recursos. Por ejemplo, la digitalización permite hacer que podamos hacer muchos trámites por internet y ahorrar recursos en empleados públicos, por ejemplo. Se pueden realizar tercerizaciones, es decir, concesiones para que privados hagan construcciones de caminos, de edificios, de escuelas, y luego el Estado les retribuya de alguna medida. Estas técnicas utilizadas sabiamente y correctamente pueden proporcionar un gran ahorro fiscal que finalmente logra que el Estado cobre menos impuestos a sus ciudadanos. Ahora, la pregunta que surge es, si estamos hablando entonces de que el Estado debería cobrar menos impuestos o cada vez menos impuestos, que no debiera abrumar al pueblo con tributos, ¿significa eso que los impuestos son malos? Que como por ejemplo mis amigos libertarios dicen que los impuestos son un robo, como lo dice por ejemplo Javier Milei, que el impuesto es un robo. De hecho, la palabra impuesto ya suena como un poco dura, porque es impuesto, no es voluntario. ¿Son un robo? ¿Son malos? ¿Son un pecado? A mí en lo personal me encantaría decir que sí. Me encantaría decir que los impuestos son un robo del Estado y que deberíamos rebelarnos y no pagar impuestos. Pero yo estoy obligado a enseñar lo que enseña la Biblia. Y lamentablemente no es así. Para mi pesar y para el pesar de mis amigos libertarios, no ocurre de esa manera. Y los impuestos, de hecho, fueron incluso establecidos en el Israel antiguo. Recordemos que en el Israel antiguo Dios estableció un tributo del 10% de lo que se cosechaba. Ese tributo se llama diezmo y hoy día aún es famoso porque se sigue aplicando en algunas iglesias. El diezmo justamente era un impuesto que se cobraba a 11 de las 12 tribus para el mantenimiento del sistema sacerdotal antiguo, y por otro lado, parte de esos tributos iban en ayuda de los pobres del pueblo. O sea, también vemos un principio de que parte de la recaudación tributaria debería ir en auxilio de las personas más necesitadas. A mí en lo personal, dada mi posición política, es algo que me choca mucho, pero yo, como decía al principio de esta serie, no debemos nosotros abanderarnos por una causa y luego buscar justificación en la Biblia, sino que tenemos que estudiar la Biblia y ver hacia dónde nos lleva y nosotros acomodarnos a lo que la Biblia nos enseña. Y en este caso, sí, la Biblia nos enseña, primero, que los impuestos deben pagarse, y segundo, que deben ser utilizados sabiamente, incluso para ayudar a los más necesitados cuando es necesario. De hecho, más adelante en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, exactamente en el mismo capítulo donde habla del poder civil y del monopolio del uso de la fuerza, habla también de los impuestos y dice lo siguiente: por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Entonces, y a mí esto es lo que me encanta. Aquí yo veo que hay sabiduría. Este tipo de cosas son las que me hacen ver que la Biblia no es un libro simplemente escrito por seres humanos, sino que hay una sabiduría superior detrás. Porque por un lado, al rey le dice: sé austero, no te vuelvas loco. Oye, cuidado con lo que estás gastando. No te vuelvas loco acumulando riqueza, no te vuelvas loco acumulando cosas, aviones, caballería, cosas así, ¿cierto? Pero por el otro lado, al ciudadano le dice: oye, paga tus impuestos. Entonces establece un equilibrio. Por un lado, el rey, el gobierno, el Estado debe ser austero, debe ser cuidadoso en cómo está gastando, y por otro lado, el ciudadano, debe ser responsable en pagar sus impuestos a tiempo. Y claro, cuando tenemos una carga tributaria liviana, cuando los impuestos no son excesivamente altos, uno los paga con gusto, sobre todo si están al servicio del ciudadano, sobre todo si vemos los resultados. O sea, si vemos que el Estado, como dice en este mismo capítulo, está proveyendo orden, está castigando al malhechor, está proveyendo lo que se necesita, la infraestructura pública, si mantiene el orden, nosotros con gusto pagaremos los impuestos, y es más, debemos pagarlo. Ahora queda una pregunta abierta: ¿qué pasa cuando el Estado no cumple, cuando el Estado está ausente? Yo no sé,
aún no he llegado a ese nivel de profundidad. Pero sí, el llamado bíblico es a la sabiduría. Y nuevamente, insisto, nosotros, cristianos, tenemos que aprovechar la democracia para elegir sabiamente a nuestros gobernantes. A veces nos justificamos diciendo que Dios quita y pone reyes, pero en Oseas capítulo 8, versículo 4, Dios dice: ustedes han elegido reyes que yo no conozco. Entonces también nosotros tenemos la capacidad de elegir a personas sabias y debemos aprovechar eso. Si te gustó el video, te pido que le des un like, que lo compartas, que comentes si es necesario. Quizás no estás de acuerdo con lo que digo y tienes otros puntos de vista. Genial, yo no tengo ningún problema. Sí, por favor, sin insultos. Y por favor, compártelo y suscríbete al canal si te parece. Y eso, dale click a la campanita para que te llegue la notificación de cuando estoy subiendo nuevos videos. Así que gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Chao.